día como hoy, Él estuvo en el Calvario sufriendo por cada uno de nosotros, porque Él se entregó, Él se hizo maldito a sí mismo para que nosotros encontráramos la bendición. Él se entregó a sí mismo, se humilló para que nosotros fuéramos exaltados. Así que démosle unas fuertes palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Voy a estar leyéndole el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo al leer este verso, yo me preguntaba qué el Señor quería mostrarnos. Y lo que se me venía a la cabeza era la palabra intercesión. La palabra intercesión, dice Google, que significa hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarle de un mal. Y vamos a enfocarnos en la última frase, que es liberarla de un mal. Jesús, estando en la cruz, sufriendo por cada uno de nosotros, humillándose, en ese momento en el que Él estaba sufriendo dolor, Él le pide al Padre que en su infinita misericordia nos otorgue el perdón. El Padre responde esta oración, no solamente otorgándole el perdón y la salvación a todos los oficiales y soldados romanos que en ese momento eran verdugos de Jesús. Y la Biblia nos dice que ellos encuentran la salvación porque ellos reconocen en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 54, que ellos dicen que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Lo que me llama la atención de este verso es que en el momento en el que Jesús está en la cruz, Él nos muestra a cada uno de nosotros que Él intercede por nosotros. Desde antes de la cruz, Él nos muestra que Él se mantiene intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero es necesario que nosotros creamos en aquel que intercede por nosotros para que alcancemos la salvación. Es necesario que nosotros realmente entreguemos nuestro corazón, porque Él quiere que nosotros alcancemos la gracia que por la cual Él murió en la cruz para que nosotros alcancemos. El único camino para alcanzar la salvación es creer en la cruz. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él nos dice: yo soy la vida. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor y creemos en lo que su palabra nos habla, nosotros podemos decir que dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Él murió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Él es verdad, porque Él es la reencarnación de la promesa que el Señor le dio a los israelitas, que fue traspasada de generación en generación, de hijo a hijo, para que ellos creyeran que tenían un Salvador, alguien que estaba dispuesto a morir por amor por cada uno de nosotros. Él es el camino, porque como nos dice en el verso, la única forma de llegar al Padre es a través de Él. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el puente en el cual tenemos que creer para alcanzar la salvación. Algo que realmente toca al Padre, algo que realmente conmueve al Padre, es cuando un hijo suyo intercede por aquel que le hace daño. Y un ejemplo claro de esto es Esteban, un joven que realmente amaba al Señor, amaba el Evangelio, amaba llevar la palabra, pero por eso mismo fue apedreado. Y en el momento en el que iba a morir, él levantó la mirada al cielo y dijo: Señor, perdónalos, no le tomes en cuenta este pecado. Y podemos ver la relación, la unión que hay entre la frase que dice Jesús y la que dice Esteban. Es muy interesante lo mucho que te parecen, pero más interesante es lo que provocan al haber pedido por aquel que le estaban matando. Esteban, al orar por aquellos que lo estaban apedreando, activa el ministerio de Saulo, que en un futuro se encuentra con Jesús y pasa a ser llamado Pablo, y luego es uno de los más grandes apóstoles que la Biblia nos relata, escribiendo la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. Y aún mayor es lo que Jesús activa al pedir por cada uno de nosotros en la cruz. Él pidió por nuestro perdón. Y lo que activó fue que llegara el tiempo del Espíritu Santo, donde Él traería gracia y favor a cada uno de nosotros, llenándonos de su presencia para que alcanzáramos el perdón y la salvación.
Ahora bien, Jesús no solamente intercede por aquellos que le hacen daño. En la Biblia nos habla continuamente en los libros del Nuevo Testamento, que el Señor Jesús se mantiene día y noche constantemente intercediendo por nuestro perdón, pidiéndole al Padre por ti y por mí personalmente, porque Él ve nuestro corazón y escudriña nuestros pensamientos. Él conoce lo que hay dentro de nosotros y lo mucho que le queremos servir. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros, como cristianos, debemos creer que nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros ya fueron perdonados. Que ya Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda añadir ni quitar nada a ese sacrificio, porque ese sacrificio ya nos limpió, ya nos perdonó. Él pagó con su sangre para que nosotros seamos libres. Ya nosotros no vivimos bajo el yugo del pecado. En el tiempo de antes, estudiando el libro de Gálatas con el grupo de jóvenes, nos enseñan que en el tiempo de antes vivíamos bajo el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley, si nosotros hacíamos algo mal, no había forma de poder lavarnos otra vez, de poder ser limpios de nuevo, porque la ley solamente se puede seguir. Y el reino de Dios no es lo mismo que las leyes naturales. El reino de Dios no se rige bajo las mismas normas. Nosotros no podemos pensar de que yo voy a hacer algo bueno para compensar algo malo que hice. No es así. Y por eso muere Jesús por nosotros en la cruz, trayéndonos las gracias, trayéndonos la libertad, trayéndonos a nosotros el verdadero amor. Él realmente te amaba y te miraba en el momento en el que estaba muriendo en la cruz. Y Él conocía que en un momento de aflicción, en un momento de dolor, no ibas a saber qué hacer. Y por eso Él decide morir, a pesar de que tenía el poder de pararse en la cruz. Él tenía mayor autoridad que Elías, que hizo descender fuego del cielo, o incluso Moisés, que abrió los mares. Pero Él prefirió pedirle al Padre que nos perdonara por amor a nosotros. Bendiciones y muchas gracias. ¿Y quién vive, iglesia? ¿Y quién vive? Démosle una fuerte palma al Señor por su amor y por su misericordia. ¿Cuántos reconocemos que la misericordia del Señor ha sido grande con cada uno de nosotros? ¿Cuántos reconocemos que el amor de Dios ha sido sumamente extendido para con la vida de cada uno de nosotros? Que incluso nosotros no pidiéndole perdón al Padre, muchas veces sin pedirle que nos proteja, el Señor aún ha estado ahí guardándonos, cubriéndonos de todo mal. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia y gracias al Padre por todo lo que ha hecho, y que en el nombre de Jesús su Santo Espíritu sea el que hable a través de mí, y que haya banquete para el pueblo, que sea de bendición para la vida de ustedes y también para la mía. Cuando el Señor estuvo crucificado, Él dijo 7 palabras, y a mí me ha tocado hablar de la segunda palabra. Y la segunda palabra que dijo el Padre, el Señor Jesús en la cruz, se encuentra en el libro de Lucas 23:43. Y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahora, ¿qué significa el paraíso? ¿Qué es el paraíso? ¿A qué se refería con el paraíso? Dice que el paraíso es el lugar donde viven las almas de los justos después de la muerte, y donde gozan de felicidad completa de la presencia de Dios. Amén. Pero ahora pongámonos a ver, ¿a quién el Señor le dice eso? Dice la Biblia que el Señor le dice eso a un malhechor. ¿Cómo el Señor le dice a un malhechor que
Él estará hoy en el reino cuando la Biblia condena los actos de un malhechor. ¿Cuáles son los actos de un malhechor? Dice, persona que comete acciones delictivas de forma habitual. En los 10 mandamientos habla acerca de los malhechores, que es algo que el Señor condena. Todo lo que roban, todo lo que matan, todo lo que cometen, cualquier acción que no es agradable al Señor, el Señor dice la palabra que lo condena. Entonces aquí podemos ver que la misericordia de Dios es sumamente grande. Muchas veces nosotros como siervos o como personas que sentimos que estamos haciendo muchas de las cosas bien, queremos juzgar a la gente que se encuentra afuera. Dice la Biblia que llama las cosas que no son como si fuesen. Y muchas veces nosotros queremos hablar mal de los hermanos que se encuentran en la calle que no conocen del Señor. Y queremos decir, ay, que se lo lleven preso. No, que le metan su tiro porque está robando, que esto, que lo otro. Y el Señor a nosotros no nos ha mandado a predicar eso. El Señor a nosotros nos mandó a predicar su palabra. Vámonos al libro de Segunda de Pedro 3:9. Una fuerte palma al Señor. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos enseña que Jesús ahí crucificado, teniendo el poder, la autoridad de poder juzgar a todos los que se encontraban ahí, no lo hizo. ¿Y quiénes somos nosotros para querer venir a juzgar a nuestros hermanos que están en la calle? En vez de juzgar, a salir y predicar y hablarle a nuestros hermanos del Señor. Amén. Cuando el malhechor le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le puede haber dicho, que yo me acuerde de ti. Si yo estoy siendo crucificado igual que tú mereces estar aquí. Yo no merezco estar aquí. ¿Cómo es posible que yo voy a...? O sea, en ese tiempo el que era crucificado era maldito. Pero la actitud que tuvo el malhechor fue una actitud de fe. Porque a pesar de todo lo que lo estaba rodeando, a pesar de todo lo que estaban diciendo, el malhechor decidió creer. Él pudo saber de que el Salvador estaba al lado de él, pero él dice, ¿quién? ¿Tú estás crucificado también? Porque tú no te vas y tú no te salvas. Si él no se salva, ¿él cómo me va a salvar? Él no le prestó atención a nada de lo que la gente estaba diciendo. Él estaba pendiente de todo lo que él sabía, porque a pesar de que él era un malhechor, como él habla, me enseña a mí de que él conocía de la palabra. Porque a último tiempo él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga a tu reino. ¿Cómo él sabe eso? O sea que él conocía de la palabra, él conocía de lo que el Señor había hecho. Ahora, algo que a mí me impactó mucho fue que la Biblia nos enseña que cuando Jesús muere, el velo es roto y después todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Ahora, cuando el hombre le dice al Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino, el Señor estaba vivo todavía. Todavía el velo no estaba roto. Él no hizo el sacrificio como se tenía que hacer en ese tiempo, que los sacerdotes tenían que entrar al lugar santísimo ni nada de eso. ¿Qué quiere decir? Que además de que el malhechor fue al cielo, siendo un malhechor, él tuvo otra. Muchos de nosotros vamos a decir, Señor tiene su favorito, porque dice que el malhechor, además de eso, él fue la primera persona en experimentar lo que era la gracia de Dios y la presencia. Amén. Si el velo aún no estaba roto, el velo no estaba roto aún, o sea que el Señor estaba vivo todavía. Significa que él tenía que hacer su sacrificio con el sacerdote y el evento de la cosa. Así era como él tenía que hacerlo. Pero el Señor en su infinita misericordia, como dice Segunda de Pedro,
El Señor no quiere que nadie perezca. Y Él reconoció el corazón del malhechor. El corazón del malhechor se quería arrepentir. Quizás no le dio. Y pongamos una vez, Él no le dijo al Señor: Señor, perdóname. Yo sé que he fallado. Muchas veces nosotros no sabemos qué decirle al Señor. Pero el Señor conoce el fondo de nuestro corazón. Y el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Y el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Al final el Señor cogió y lo perdonó y le dijo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Amén. O sea, que en el cielo está Padre, está Hijo, está Espíritu, los ángeles, está el malhechor. Amén. 3 puntos breves que yo pude sacar del malhechor. Primero, es que él reconoció, a pesar de todo, que él estaba al lado del Salvador. Amén. A pesar de todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que se estaba diciendo y todo lo que se estaba hablando, él dice: yo estoy al lado del Salvador, a pesar de todo. El otro punto fue que él reconoció que él merecía morir. El hombre tuvo más fe que cualquiera que podía haber estado ahí. El Señor le pudo haber hecho un milagro en un tiempo pasado, y aún así querían que crucificaran a Jesús a pesar de todo. Y el tercer punto es que la fe de ese hombre era muy grande, y al Señor dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. En Mateo, ya para terminar, capítulo 28, versículos 19 y 20, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y no que juzguemos a la gente que nosotros podemos ver allá afuera haciendo cosas delictivas. Dice su palabra que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Aleluya. Santo hermano, está calante para algo serio. Ay, Señor, ayúdame. Primeramente, gracias a Dios por darme el privilegio de estar aquí delante de ustedes. Y a mí me tocó la tercera palabra, así que vamos de una vez. Buscamos el libro de San Juan 19, verso 26 y 27. El Evangelio de San Juan 19, verso 26 y 27. Cuando lo encontremos, un fuerte amén, un gloria a Dios, pero no se quede callado, hermanos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aleluya. ¿Cuánto vamos a recibir a alguien en nuestra casa en esta tarde? Gloria a Dios por esos 5 amén. Aleluya. Hermano, nosotros ya sabemos el contexto de esta escena. Estaba el Señor crucificado, y en medio de eso él veía a su mamá y él le decía: mamá, aquí está mi discípulo amado, él va a ser tu hijo. Discípulo amado, no te olvides de mi mamá, guarda a mi mamá. Amén. Yo me imagino a María llorando, desgarrada, porque a pesar de que ella sabía que Jesús nació para ese momento, Jesús nació para ser crucificado, yo me imagino que ella no podía soportar ver a su hijo ahí en esa cruz. Yo no quiero imaginármelo, hermano, esto es algo fuerte.
Yo me imagino que María pensando, ¿y ahora quién va a velar de mí? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién va a ver porque yo esté bien? Yo me imagino que ella pensando, mi hijo en esa cruz, no lo voy a traumar más con mi asunto. Pero yo tengo una noticia. Aunque tú pienses que el Señor está ocupado en otras cosas, el Señor es cuando más cuidado tiene de ti. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús estaba siendo crucificado. Jesús estaba en su asunto. Pero aún así, Él le dijo, mamá, tú no te vas a quedar sola. Y en esta hora yo vine a decirte que no estás solo, hermano. Hermano, no estamos solos. Siempre hay alguien que te levanta la mano cuando tú no puedes. Siempre hay alguien que ora por ti. Cuando tú no tienes fuerza, siempre hay alguien, hermano, vamos a ayunar. Hermano, vamos a vigilar. Siempre hay alguien pendiente de nosotros. Aunque nosotros pensemos que estamos solos, a veces vienen esos pensamientos a nuestra cabeza, pero reprendamos al diablo y sus demonios, porque no estamos solos, hermanos. No estamos solos. Si estamos aquí, habemos más de 50 personas en este lugar, es para apoyarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Aleluya. Segunda cosa, yo me imagino que ese discípulo también estaba llorando, también estaba desgarrado. Y yo me preguntaba, Señor, si ese discípulo también estaba llorando, desgarrado, dice la Biblia que tú lo amabas, me imagino que Él también te amaba a ti. ¿Cómo tú le dices a Él que cuide de tu mamá si Él también está mal? Y el Señor me decía, es que a veces tú vas a estar mal, pero siempre va a haber alguien peor que tú. Y tú tienes que soltar la palabra. Tú tienes que ir donde tu hermano y decirle, hermano, yo estoy contigo. Hermano, vamos, yo estoy igual que tú, hermano, pero vamos sobrellevando las cargas los unos de los otros. Aleluya. Aleluya. Hermano, nosotros no somos llaneros solitarios. Dice la Biblia, el que me ama, ame también a su hermano. Y como nosotros venimos aquí y decimos, ay, yo amo al Señor, y tú estás viendo la situación que está pasando a tu hermano y tú estás mirando para otro lado. ¿Cómo es que pasa eso? Dice la Biblia, eres un hipócrita. Por cuanto dices que me amas, pero estás viendo a tu hermano y le eres indiferente. ¿Cómo es que pasa eso? Dice la Biblia, el que ama ciertamente a mí me ha conocido. Entonces, ¿cómo amamos al Señor? ¿Cómo decimos que le conocemos? Y aquí hay hermanos que se van de la iglesia y usted sabe por qué se fue, y usted se la pasa diciendo, ay no, es que Él viene aquí solamente para ver a los hombres. ¿Qué estamos siendo, hermano? Piedra de tropiezo. Aleluya, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a no ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos. Yo me imagino en esa escena, en la cruz del Calvario, Jesús sufriendo a María, sufriendo a su discípulo amado. Y su discípulo amado en su cabeza, ¿cómo yo voy a cuidar de María si yo también necesito que me cuiden? Pero hay veces, como le pasaba a José, él estando en la cárcel junto con otros, él tuvo que interpretar los sueños. Él ayudó a los que estaban en la cárcel. Él también se encontraba en una situación difícil, pero a veces el Señor te pone en el lugar correcto para que tú tengas que salvar a alguien. Hermanos, el Señor no quiere que nadie se sienta solo. Número 1, su Espíritu Santo está con nosotros día y noche. Número 2, estamos nosotros aquí para ayudar a nuestro hermano. Cuando nuestro hermano tiene una situación difícil, y usted lo sabe, no se haga el ignorante, porque el Señor en esa cruz nos enseña
que unos a otros debemos amarnos, unos a otros debemos apoyarnos, sobrellevarnos unos a otros, porque así la carga es más ligera. Aleluya. Vamos a hacer esto rapidísimo. Rapidísimo vamos a hacer esto, hermano. Yo necesito en esta hora que usted se pare y usted abrace a 2 o 3 y usted le diga: hermano, yo estoy aquí para ti. Hermano, yo te amo. Hermano, lo que tú necesites, hermano, yo estoy aquí para ayudarte. Aleluya, hermano. Si tú necesitas quedarte en mi casa, yo te presto mi casa. Hermano, juntos vamos a ir hacia adelante. Juntos vamos a llegar hacia la meta. Aleluya, pero que nadie se quede sin abrazar a alguien. Sal de tu silla si tienes que salir. Que nadie se quede sin decirle a un hermano: yo te amo. Hermano, yo te amo. Aleluya. Aleluya, que Dios es bueno. Vamos, dile saber a tu hermano que tú estás aquí para él. Que aunque él no tenga fuerza, tú la vas a ayudar. Que tú vas a levantar su mano cuando él no pueda levantarse. Aleluya, Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno. Aleluya, iglesia. Aleluya, Señor, gracias. ¿Vive o no vive? ¿Reina o no reina? Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu pueblo, Jehová. Dios me los guarde y me los bendiga. Hombre. Aleluya. Dándole gracias primeramente al Señor por esta oportunidad, amén. Que sea Él hablando a través de mí, amén. Me quito yo en este momento, que sea Él. Y a mí me tocó la 4ª palabra que dijo nuestro Jesús cuando estaba en esa cruz. Vámonos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Un fuerte amén para los que lo encuentren. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Yo cuando leía este versículo, yo decía wow, Jesús se sintió desamparado en ese momento en la cruz. Y yo buscaba el significado de la palabra desamparar. Dice que desamparar es abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pide o necesita. Y hermano, ¿a cuánto le gusta sentirse desamparado? A ninguno de nosotros nos gusta sentirnos desamparados, porque en los momentos que nosotros tenemos alguna angustia, alguna prueba, a nosotros nos gusta que alguien esté con nosotros dándonos el apoyo, dándonos el favor, que si nosotros necesitamos que nos ayuden a levantarnos, nos gusta que alguien esté con nosotros. ¿Amén o no amén? Y me encanta porque la prédica de nuestra hermana Jacqueline está muy ligada con lo que yo voy a hablar en esta tarde. Ella nos mencionaba que siempre hay alguien que está con nosotros en esos momentos de aflicción y en esos momentos de angustia. Siempre hay alguien que nos levanta, siempre hay alguien que nos da el apoyo. Pero hay veces que nosotros sentimos que estamos solos. Y hay veces que nosotros sentimos que nadie a nuestro alrededor nos da ese apoyo que nosotros necesitamos en ese momento. A veces nosotros sentimos que nadie alrededor nos entiende, que nadie a nuestro alrededor puede darnos ese apoyo que necesitamos. Pero hay alguien que siempre está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor me llevaba al libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y yo decía: Señor, pero ¿por qué tú me llevas a esta palabra? ¿Por qué tú me llevas a este versículo? Y el Señor me decía que hoy te tiene una noticia. Hermanos, Dios hoy te tiene una noticia.
para que nosotros podamos gozar de esa promesa que dice en Josué 1:5. Primero Jesús en esa cruz tuvo que sentirse desamparado. Ustedes no me están entendiendo. Para que nosotros podamos gozar de esta promesa, primero Jesús tuvo que sentirse desamparado en esta cruz. Para que nosotros hoy en día no tengamos que sentirnos solos, porque el Padre no nos dejará ni nos desamparará. Pero para eso primero tuvo que haber un sacrificio en esta cruz. ¿Cuántos lo creen? Cristo estaba en nuestro lugar. Él estaba llevando el peso de nuestro pecado. Él no era culpable por lo que lo acusaban. Era nuestro pecado el que Él cargaba en esta cruz. Dice primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él obtuvo el castigo de nuestro pecado en ese momento en la cruz. En ese momento Él estaba llevando tu pecado y mi pecado, para que hoy nosotros no tengamos que vivir separados del Padre. Porque cuando el pecado está en nosotros, nosotros vivimos separados de Dios. Amén. Y para que nosotros hoy podamos entrar en su presencia y tener acceso a su presencia, Jesús primero tuvo que sentirse desamparado, llevando todos nuestros pecados, cargando por el peso de nuestros pecados. Algo que Él no merecía. Él no merecía pagar por nosotros, pero Él lo hizo porque el Padre nos ama. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? El Señor hoy nos dice: yo permití que mi hijo en esta cruz se sintiera solo, se sintiera desamparado, para que tú hoy no tengas que sentirte solo, para que tú hoy no tengas que sentirte nunca desamparado, para que tú hoy sepas que yo estoy contigo todos los días de tu vida, para que tú sepas que yo hoy estoy contigo en todo momento contigo. Pero fue por nosotros. Jesús estaba ahí por nuestro pecado. Era por nosotros. Y Dios nos ama tanto. Y yo cuando estudiaba esto, yo decía: wow, Señor, tú nos amas demasiado. Tú nos amas demasiado. Y a veces nosotros no valoramos ese amor. Tú nos amas tanto y a veces nosotros no valoramos este sacrificio que tú hiciste por nosotros en esta cruz. Jesús tuvo que sentirse solo y desamparado en un momento en donde más necesitaba, para que tú hoy en día, cuando tú más necesitas a Dios, tú puedas clamar y decir: Señor, te necesito. Y tú sabes que Él te va a escuchar, y tú sabes que Él te va a responder. Pero Jesús primero tuvo que pagar por nuestro pecado en esta cruz. Hermanos, fue por gracia a este sacrificio que hoy nosotros no vivimos separados del Padre, que nosotros tenemos acceso a su presencia, que nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento, nosotros podemos decir: Señor, heme aquí. Amén. Nosotros podemos entrar a su presencia por este sacrificio. Y el Señor hoy quiere que tú recuerdes, y si no lo sabías, que lo sepas, que fue por este sacrificio que hoy tú puedes acercarte a Él. Amén. Hoy reflexionemos. ¿Estamos valorando ese sacrificio que Dios hizo por nosotros en esta cruz? ¿Estamos valorando este acto de amor que Dios hizo por nosotros en esta cruz? En realidad lo estamos haciendo, porque es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir: yo voy a la iglesia, yo hago esto y lo otro, pero en realidad lo estamos viviendo de corazón, hermano. En realidad lo estamos sintiendo en realidad. El Señor no quiere apariencia. El Señor quiere que hoy nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros, porque Él se lo merece, porque Él, Jesús, pagó por nuestros pecados, para que hoy nosotros podamos entrar a su presencia. Valoremos más ese sacrificio, hermano. Valoremos lo que hizo Jesús en esta cruz, porque gracias a eso hoy nosotros nunca nos vamos a sentir desamparados, nunca nos vamos a sentir solos, nunca vamos a sentir que nadie nos apoya. Porque aunque el hermano que está al lado no quiera estar contigo, aunque el hermano que está al lado diga: ay, no, ya tiene demasiado problema, con ella yo no voy a estar, aunque el hermano al lado diga: no, para allá yo no voy a mirar, hay uno que siempre mira donde ti. Amén. Hay uno que siempre se preocupa por ti, hay uno que siempre vela por ti. Pero eso fue gracias a este sacrificio que Dios hizo por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra.
Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos tienen sed del Señor? ¿Cuántos realmente tienen sed de la presencia de Dios? Bueno, yo también tengo sed literal. Denle un fuerte aplauso al Señor mientras que tomo agua. La palabra que me ha tocado en el día de hoy es la número 5, que dice: tengo sed. Para esto vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29. Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y, sujetándolo a una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Amantísimo Dios y Padre celestial, en esta hora, que sea tu espíritu en este lugar, que sea tu espíritu el que hable a través de mí, que sea tu espíritu que esté con cada uno de los oyentes. Dale ese entendimiento, ábrele su corazón, su mente, su espíritu, que puedan entender la palabra que tú le quieras dar en el día de hoy y que lo puedan poner en práctica todos los días de su vida. Tengo sed tiene mucho significado, tanto de la manera secular como de la manera espiritual. Me ponía yo en el lugar, intentando ponerme yo en el lugar de Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Yo me ponía a analizar y a pensar. Yo en ese momento él no sintió sed. Para mi consideración, él tuvo sed desde que lo estaban dando los látigos, desde que lo estaban golpeando, porque la palabra me dice que ahí él botó demasiada sangre. Ya cuando el cuerpo no tiene líquido, él pide más líquido para que uno ingiera y así poder reponer la sangre que él perdió. Entonces, cuando él estuvo caminando con la cruz del Calvario, desde el lugar donde fue azotado hasta donde lo crucificaron, en ese momento él también tenía sed. Cuando lo estaban clavando en la cruz y lo treparon en la cruz, en ese momento él también tenía sed. Entonces, por eso que digo que en ese momento no es que él tenía sed. Él tenía sed desde mucho antes. Pero esta sed que él habla es una sed espiritual. Es una sed que él anhela que lo que él hizo en la cruz del Calvario, nosotros predicáramos de la palabra de Dios, para nosotros poder llamar, agarrar esas almas que están perdidas y traerlas al camino del Señor. Esa era la sed que él tenía en ese momento, que nosotros predicáramos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús bebió vinagre para que se cumpliesen las escrituras que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Eso lo podemos encontrar en Salmo 69, 21. En donde nos dice: me pusieron veneno por comida y en mi sed me dieron a beber. El vinagre representa la ley del Antiguo Testamento. Según la ley del Antiguo Testamento, toda persona que comete un pecado tiene que sufrir las consecuencias, tiene que ser castigado, tiene que sacrificar un animal para que la sangre de ese animal pueda perdonar los pecados que esta persona había cometido. Pero en este momento Jesús se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser redimidos de toda la maldición de la ley. Esto significa que Él tomó el vinagre para que nosotros no tuviéramos que vivir esa vida amarga, para que nosotros pudiéramos tener una vida dulce, para que nosotros podamos tener una vida más relajada, no con esa maldición o con ese sufrimiento de la ley de los tiempos de antes. Él se sacrificó por cada uno de nosotros, tanto del presente en ese momento cuando lo estaban crucificando, como en el futuro. Entonces es por esto que es muy importante la parte que Jesús hace en la cruz del Calvario,
que si Él no lo hubiera hecho, nosotros todavía estuviéramos viviendo una vida amarga. Y la parte que más me impacta de esta palabra fue cuando a mí me dijeron, llegó a mis oídos que me dijeron, te toca predicar la quinta palabra que dice tengo sed. En ese momento de una vez el Espíritu me dijo, para que las escrituras se cumpliesen. Nada más me dijo así. Yo me quedé pensando, yo chuzo, Señor, para que las escrituras se cumpliesen. Para que las escrituras se cumpliesen. Yo me puse a pensar, si no me equivoco, tengo sed. En la Biblia dice que para que las escrituras se cumpliese, Él dijo tengo sed. Cuando lo busqué y me puse entonces ya a estudiar esta palabra, me di cuenta que sí es verdad que dice para las escrituras, que para que las escrituras se cumpliesen. Y yo me ponía a pensar, si para que la escritura se cumpliese eso tenía que estar escrito, pero ¿dónde eso estaba escrito? Ahí fue donde el Espíritu entonces me llevó al Salmo 69, 21, que eso ya estaba escrito. Y me sorprendió tanto como muchas veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y no nos damos cuenta que allí están escritas muchas profecías. Porque esa no fue la única cosa que Él hizo para que las escrituras se cumpliesen. En la Biblia me relata que Él hizo tantas cosas que era para que las escrituras se cumpliesen. Incluso la crucifixión de Cristo era también para que las escrituras se cumpliesen. Y Él hasta la muerte, Él cumplió la palabra de Dios. Dice que Él ya en ese momento ya todo estaba consumado. En el Juan 19, 29 me está diciendo que cuando él vio que ya todo estaba consumado, para que las escrituras se cumpliesen, Él dijo tengo sed. El Espíritu me decía que hasta el último momento de su aliento, Él siempre cumplió con su palabra. Nosotros, ¿cuántos cumplimos nuestra palabra? Cuando nosotros sentimos que nos vamos a morir, cuando nosotros sentimos que estamos al borde de la muerte, ¿cuánto vamos a cumplir con su palabra? Jesús me dio el ejemplo a mí de que yo puedo morir, pero que cuando yo muera, yo cumpla con la palabra de Dios. Él la dejó escrito. Jesús también la estudió, porque para Él saber qué palabra Él tenía que cumplir, Él la tuvo que estudiar. Y la Biblia me relata que Él en su niñez, desde pequeño, Él estaba en el templo estudiando la palabra de Dios. Y dice que Él crecía tanto en estatura como en conocimiento y sabiduría. Entonces, si ya el Señor nos dejó las escrituras, nosotros solamente tenemos que cumplirla. No importando la situación que ocurre en nuestra vida, no importando qué pasa en nuestra vida, qué tan doloroso sea. Si aún nosotros sentimos que nosotros vamos a morir, cumplamos la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen sed? Esta sed que el Señor habla es una sed espiritual, en donde en el libro de Juan 14:14 nos dice que el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que esa agua que yo le daré se convertirá en un manantial de fuentes de agua viva dentro de él para toda la eternidad. Y en Juan 7:38 me dice, el que cree en mí, como dice las escrituras, en su interior correrán ríos de agua viva. Él se refería al Espíritu. El Espíritu es el que me da ese aliento, me quita esa sed. Muchas veces nosotros tomamos agua, me ha pasado, tomo agua, estoy lleno, ya mi estómago no le cabe más líquido, pero sigo teniendo sed. Entonces yo le decía al Señor, pero ¿cómo es esto? Ya yo no puedo tomar más agua, ya mi estómago me dice, para, ya no aguanto con más líquido, pero mi cuerpo me decía, tengo sed. Entonces esto es lo que el Señor me quiere decir. Busquemos más del Espíritu Santo, busquemos más de la presencia de Dios, llenémonos más de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad, de esa bondad, de esa fe, de esa mansedumbre, de esa templanza. Llenémonos más de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, tenemos que anhelar, que en nuestro espíritu haya eso. El ayuno a mí me ha demostrado que no importando qué tan débil sea mi cuerpo, mientras que mi espíritu sea fuerte, mi espíritu sostiene el cuerpo. Puedo pasar 3 días, 4 días con hambre, pero si mi espíritu está fortalecido,
Mi cuerpo sigue de pie. Yo puedo caminar, yo puedo hablar, yo puedo predicar la palabra de Dios. Pero es porque mi espíritu está fortalecido. ¿Cuántos desean tomar de esa agua? Levanten la mano ahí. Algo rápido, algo breve. Levanten la mano ahí. Todo aquel que tenga sed de beber de esa agua que fluya de su espíritu. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo Dios, mira a cada persona que tiene su mano levantada, que tiene su corazón levantado a ti, Padre Santo Dios. Ellos anhelan de ti, Padre. Ellos quieren tomar de esa agua que tú les das, Padre Santo Dios. Que sea tu espíritu con cada uno de ellos, saciándole esa sed en estos momentos, Padre Santo Dios. Que sea tu espíritu que nunca se aparte de ellos, y que ellos puedan tener esa corriente de agua viva que fluya toda la vida dentro de ellos, y que esa misma agua ellos también la puedan compartir, que la puedan dar a las demás personas que necesitan también de tu palabra, que necesitan también creer en ti, que necesitan venir a tu camino, Padre Santo Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y con esto termino, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Gloria al Señor. A mí me ha tocado la penúltima palabra que Jesús dijo en la cruz, y es: consumado es. Aleluya, dando a entender que todo el sacrificio había sido hecho y completo. Consumado es, no que le quedó algo por fuera, lo consumió todo, absolutamente todo. Y cada profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento se cumplió. ¿Cuánto lo creen y cuánto dicen amén? Dice: consumado es, proviene de la palabra griega telestai y significa pagado en su totalidad. Fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Dentro de una de ellas encontramos que una deuda queda pagada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Y nosotros podemos ver que Jesús hizo las dos cosas. Pagó la deuda que teníamos pendiente a causa del pecado y obedeció por completo la voluntad de su Padre. ¿Y cuántos estamos dispuestos a obedecer la voluntad de nuestro Padre? Aleluya. Esta frase tiene lugar cuando nosotros hemos llegado a una meta final de nuestros propios objetivos o al final de nuestra existencia. Y esta es la parte que me gusta más, porque nosotros sabemos que no nos vamos a quedar en esta tierra. Nosotros vamos a partir, aunque no queramos o no estemos preparados naturalmente, porque espiritualmente nos estamos preparando. ¿Cuántos se están preparando para la venida? Aleluya. Se escucha simple la frase consumado es, pero esa frase tiene un peso. Y esa frase nos enseña tres cosas. Primero, que Cristo hizo cumplir la ley. Segundo, que Él desarmó. Diga conmigo, desarmó. No, yo creo que usted lo puede hacer mejor. Diga, desarmó. Que usted lo está creyendo. Desarmó los poderes de las tinieblas. Porque Satanás pensó que nuestro mundo ya se había terminado. Satanás pensó que la humanidad iba a quedar muerta en el pecado. Pero había un Padre que te ama a ti, que me ama a mí. Y se acordó que había uno, que aunque no encontró aquí en el reino de los cielos, había uno que podía venir y volvernos a reconciliar con Él, para que las tinieblas no quedara en el reino, sino el reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y el tercero, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, del 25 al 26. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Es que no fue cualquier sacrificio, no fue cualquier cordero, no fue cualquier hombre, aleluya, fue el Hijo de Dios. Un hijo, aleluya, que no tiene que ofrecerse una y otra vez cada año para perdonar. Quiere decir que el sacrificio era
bastante grande. Porque si ellos cada año tenían que ofrecerse para el perdón de los pecados y que venga un hombre y solamente se ofrezca una sola vez y para siempre, eso es demasiado peso. Y si alguien no está agradecido, bueno, yo no sé qué vamos, hay que orar por ese hermano porque es demasiado. Si usted se lo imagina, usted logra ver la película de la Pasión de Cristo. Hay gente que no la puede ver de lo fuerte que es. Y si una película le puede lograr transmitir eso, imagínese el sacrificio en vivo y en directo, o que usted mismo hubiese sido el cordero. Es demasiado. Y el cuarto dice: comenzó la nueva era de la gracia, dándonos acceso a la libertad. Todo está hecho, una frase que indica que hay un fin. Jesús culminó, Jesús terminó. Y yo me imagino a Jesús en esa cruz, en su peor momento, sufriendo, y ahí en el último segundito cuando Él dijo: consumado es. A pesar de que estaba sufriendo, yo creo y pienso que Él sintió un poco de satisfacción por dos cosas. Uno, porque pudo cumplir la voluntad del Señor por completo. Una satisfacción de que Él pudo agradar a su Padre. Y lo segundo, que por cumplir el sacrificio había una humanidad entera que podía recuperar la esperanza de poderse salvar. Así que en medio del dolor pienso yo que Él pudo sentir una satisfacción. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros podemos decir que todo está hecho o consumado es? Yo creo que ninguno, porque todavía seguimos aquí. Jesús lo pudo decir porque Él culminó, el propósito se cumplió. Y hasta que el propósito del Señor no se cumpla ni en ti ni en mí, nosotros no podemos decir consumado es. Y ese es el mensaje de esta mañana. El Señor está buscando una generación que pueda al final de la carrera decir: la he terminado, consumado es. No que se sienta feliz por haber alcanzado un objetivo, no que se sienta satisfecho por haber cumplido una meta. El Señor está buscando en una generación cumplir su propósito. ¿Usted sabe cuánta gente hay allá afuera que se muere sin cumplir el propósito de Dios? Usted se da cuenta que Jesús cumplió el propósito porque cada palabra que estaba escrita se cumplió. Y asimismo hay palabras sobre cada uno de nosotros de parte del Señor que Él quiere cumplir. Y Él está esperando a una generación que esté dispuesta a eso. Que se cumpla el propósito. Que se cumpla el propósito. Dile que está a tu lado: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo no sé de ti, Jehová lo va a cumplir en mí. Y yo creo que no hay mejor satisfacción que esa. Claro, todos queremos salvarnos, pero qué triste es vivir toda una vida sin agradar a nuestro Padre. ¿Qué padre es feliz tener a un hijo por tantos años y que todo el tiempo le haya causado nostalgia, le haya causado tristeza? Ninguna. De la misma forma el Padre no se enorgullece al ver siempre a sus hijos haciendo lo que le da la gana y al final que sea salvo. Gloria a Dios que se salvó. Pero toda una vida lastimando el corazón del Señor, eso a mí no me parece satisfactorio. Eso a mí no me causa alegría. Y el Señor está buscando eso. No solamente gente que se salve, sino que viva una vida para agradarle. Gente que esté dispuesta a pagar el precio tal cual como lo hizo Jesús. Que a pesar de tener dolor, Él dijo: no, yo tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Y cada palabra que se lanzó sobre mi vida se va a cumplir. Habrá alguien que esté dispuesta a que cada palabra que el Señor ha declarado sobre su vida se cumpla en esa hora. Que usted no cierre sus ojos sin ver esa promesa. Que usted no cierre sus ojos sin ver esa palabra cumplirse. Por más que usted esté padeciendo, usted se mantenga enfocado. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo no voy a desmayar hasta poder decir: he terminado la carrera. Todo está hecho y consumado es. Esa es la generación que Dios está buscando. Que nosotros podamos decir como Pablo: he alcanzado la carrera. Y me encanta porque el Señor siempre pone a un personaje para que nosotros entendamos que si nos queremos comparar con Jesús y sentimos que es como inalcanzable, imposible, hay alguien que sí pudo manejarse casi semejante. Y tenemos a un Pablo y sabemos toda la conversión de cómo se dio. Y a pesar de las dificultades que él pudo encontrarse en el camino, llegó un momento que él pudo decir: he alcanzado la carrera. ¿Habrá alguien aquí que esté listo para decir: he alcanzado la carrera, que no se va a rendir? No importa lo que yo esté atravesando, no importa quién se quiera levantar contra mí, Jehová, aleluya, Jehová Nisi levanta bandera a mi favor. Y yo voy a marchar
hasta que se cumpla ese propósito en mí. Yo voy a tomar mi cruz y yo lo voy a seguir. Aunque cueste, aunque pese. Dice la Biblia que no solamente nos dieron la habilidad ni la potestad de creer en Él, sino de sufrir con Él. Y yo sé que esa es la parte que no nos gusta. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay de todo en esta vida, pero no siempre se sufre, no siempre se padece. Y nosotros sabemos que no hay bien para nosotros fuera del Señor. Así que si vamos a sufrir, es mejor sufrir con Cristo que sufrir allá afuera. Si vamos a sufrir con una esperanza de que cuando yo cierre mis ojos, yo voy a alcanzar la vida eterna y yo voy a poder haber cumplido la voluntad de mi Padre. Amén. Pero para eso nosotros necesitamos ser, como el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y esa es la frase que yo quiero dejarle a ustedes en esta tarde. Que en su mente retunde: yo me voy a esforzar y yo voy a ser muy valiente hasta que Jehová cumpla su propósito en mí. Que el Señor les bendiga. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. A mí me tocó la séptima palabra. Amén. Que la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 46. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Señor Jesús, te damos la gloria por tu palabra. Amén. Y antes de comenzar con esta prédica, yo quiero que ustedes entiendan que no es ninguno de ellos que está hablando el Señor a su iglesia. Y tenemos que estar precavidos a lo que Dios está hablando, porque no había ninguno digno, solamente Jesús. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, solamente Cristo. Amén. Tenemos que entender algo también. Jesús dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Porque él sabía que su espíritu iba al Padre y todo lo que viene del Padre vuelve al Padre. Eso significa que la misma vida de Jesús le pertenecía al Padre. Eso significa que nosotros también, nuestra vida nos pertenece al Padre. Tus hijos le pertenecen al Padre. Tu familia le pertenece al Padre. Todo lo que tienes, el Señor te lo ha dado, y es para que tú sepas administrarlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jesús dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Tú sabes por qué? Porque él había cumplido la voluntad del Padre. Y nosotros así tenemos que cumplir, predicar el evangelio a toda criatura. Y no tengas miedo de predicar la palabra de Dios. Predícala, porque Jesús no tuvo miedo. Jesús se sacrificó por ti. Cada latigazo, cada golpe fue el Espíritu Santo que lo ayudó a él para cumplir la voluntad del Padre. Y tú sabes lo que me llama la atención, de que esta es la séptima palabra. Y el número 7 significa algo que estuvo completo, algo que estuvo terminado. Entonces el 7 me habla de perfección. Jesús fue perfecto en todos sus caminos. Jesús fue perfecto, y así nosotros tenemos que estar perfectos y llegar a la estatura del varón perfecto, así como Cristo Jesús hizo con cada uno de nosotros. Amén. Y yo quisiera dar esa adoración que dice: digno es el Señor. Si me ayuda el coro. Amén. Cuando Katy cantaba, yo decía: Santo Señor, de verdad que tú confirmas, porque esa era la adoración que yo tenía. Y el Señor hoy me confirmó que solamente Él es digno. Amén. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te coronamos, te coronamos. Si tienes la necesidad de levantarte, levántate y dale la gloria a Dios. Solamente fue Jesús. Altísimo Señor. Entregó su vida. Nosotros estamos descarriados como ovejas, pero su misericordia nos arrojó. Adora al Rey, adora al Rey. La madre del cielo en la cruz murió. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno. No había ninguno, solamente el Señor. Digno es el Señor. Digno, adora. Digno es el Señor. Solamente fue Él. Fue Cristo Jesús
es el Señor. Así mismo en ese sentir, la misericordia nos arropó a cada uno de nosotros. Nadie era merecedor, solamente su amor. Por eso que él dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque el Señor tiene grandes cosas para su pueblo. Dios me lo bendiga.